Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video más de la serie donde estamos hablando de planeación estratégica. En esta ocasión vamos a ver cómo se pueden desarrollar los objetivos estratégicos, los cuales son fundamentales para poder alinear toda tu organización para que dichos objetivos, valga la redundancia, se puedan cumplir. Algo que es muy importante ver con respecto o conocer con respecto a los objetivos estratégicos es que el horizonte en el cual los tienes que plantear pueden ser de 1 a 5 años o inclusive tal vez más. Pero lo interesante con los objetivos estratégicos es que no todos tienen que ir orientados a la parte, por ejemplo, técnica de tu negocio. Tú puedes pensar en un objetivo a 5 años, pero que tenga que ver con el desarrollo de tu personal. Puedes pensar en un objetivo a 10 años que tenga que ver con el nivel donde tú quieres que tu empresa esté con respecto al mercado. Y puedes, por ejemplo, desde el punto de vista de los procesos que tienes en tu empresa, hablar de mucho menor tiempo, sobre todo si la tecnología que tú utilizas está en constante renovación. Lo que sí es importante es que tus objetivos cumplan con los criterios SMART. Por lo menos esa es la recomendación que yo te hago. Ya en el canal tenemos 2 o 3 videos que hablan específicamente de cómo desarrollar objetivos con estos criterios, entonces no le vamos a dedicar demasiado tiempo. Simplemente, por favor, ve el enlace que va a aparecer en este momento en tu pantalla para que si quieres ver cómo se hacen los objetivos SMART, los puedas seguir. Una vez que tú ya decidiste hacer los objetivos desde el punto de vista de estos criterios, lo importante, y aquí es donde entra la diferencia de cuando desarrollas objetivos normales para tu departamento, lo importante es hacerlo en las siguientes 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones están alineadas con la metodología para el desarrollo del Balanced Scorecard. También tenemos aquí en el canal un video que habla específicamente de ello. Y son la perspectiva financiera, la perspectiva de mercado, la perspectiva de procesos y la perspectiva del personal, recursos y tecnología. Aquí puedes encontrar que se habla solamente de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, lo que tiene que ver con la cuestión del personal, pero las nuevas actualizaciones que tienen que ver con la metodología incluyen la parte tecnológica y de recursos global, es decir, qué es lo que vas a necesitar para que todo lo demás se dé. El realizar tus objetivos tomando en cuenta cada una de estas dimensiones, lo que provoca es que tomes en cuenta cada una de las partes más importantes de tu empresa y no dejes por fuera algo que pudiera ser fundamental. Si analizas el video del Balance Scorecard, te podrás dar cuenta que cuando uno está desarrollando objetivos, y si tomamos como referencia lo que estás viendo en este momento en tu pantalla, tú desarrollas los objetivos de izquierda a derecha. Comienzas con lo financiero, después con el mercado que tiene que ver con los clientes, después la parte de procesos y después al final la parte del personal o recursos. Pero la aplicación dentro de tu empresa se hace de derecha a izquierda. Esto es que primero trabajas con la gente, después con tus procesos y este trabajo te va a facilitar el llegar a nuevos mercados, el quedar bien con tus clientes, lo cual va a traer beneficios financieros. Aquí lo que te invito a que veas es que el simplemente desarrollar tus objetivos o hacerlo mediante esta estructura, mediante este método, es una diferencia completamente radical, porque esto lo que te va a ayudar es a proporcionar enfoque, no solamente para ti, sino para todo el personal, que al final de cuentas es quienes tienen que llevar estos objetivos a cabo. Mira, en esta tabla tal vez te quede mucho más sencillo y voy a mover la cámara para acá. Estamos viendo cada una de las dimensiones y solamente es un ejemplo muy básico de la diferencia que hay entre un objetivo estratégico y un objetivo operativo, de los cuales probablemente tú ya has desarrollado varios. Si hablamos desde la perspectiva financiera, que es la primer columna, pues un objetivo estratégico podría ser obtener una rentabilidad de al menos un 5% sobre la inversión. El objetivo estratégico tiene que ver de manera global lo que yo quiero lograr en el negocio. Un 5% sobre la inversión implica muy probablemente los resultados de todo un año. Inclusive lo puedo poner como un promedio anual durante los 3 o 5 años que quiera que dure o el periodo que dure esta planeación. Como diferencia, un objetivo operativo del área financiera, de manera muy específica, podría ser que los gastos indirectos del área de producción sean inferiores al 25% del costo total. Es algo muy específico, inclusive para un área muy específica. Si habláramos de la perspectiva de mercado o de clientes, un objetivo estratégico pudiera ser aumentar la cuota de mercado en un 15% neto. Toda la cuota de mercado de la empresa. Pudiéramos manejarlo sobre unos productos en específico o sobre una unidad de negocio en específico si es que tu empresa tuviera ese tipo de esquema. Pero en general aquí estamos hablando de que quiero aumentar mi cuota de mercado a nivel local, a nivel estado o a nivel país, ¿sí? O inclusive a nivel internacional, esto aplica exactamente igual. Y un objetivo operativo es incrementar las ventas del producto X en un 10%. Es algo muy específico, algo que a lo mejor solamente le va a tocar a un grupo de vendedores, a un gerente de ventas muy particular, pero que no necesariamente habla de que al aumentar las ventas de ese producto significa que toda nuestra cuota de mercado en el área o en la región donde estamos va a aumentar. Es la diferencia de verlo solamente en local, en chiquito, o a verlo algo global.
Con respecto a los procesos, por ejemplo, en el objetivo estratégico, realizar un análisis de capacidad global, aquí de hecho puse dos, o implementar un sistema de gestión de calidad. El realizar un análisis de capacidad es trabajar con todos los procesos de la empresa para poder obtener cuánto es nuestra capacidad instalada. Eso es un trabajo enorme. No importa el tamaño de tu empresa, es mucho trabajo lo que se tiene que hacer. A diferencia, por ejemplo, de un objetivo operativo muy específico de un área, que es disminuir los defectos de calidad en un 10%. Podríamos hablar de un producto o de una línea de productos, pero es algo muy específico. Pero ya decir que toda la organización va a entrar a un esquema de medición, por ejemplo, de capacidad, es algo que es estratégico, es algo mucho más global, es algo que abarca mucho más que un objetivo en un área en específica. Naturalmente, implementar un sistema de gestión de calidad también es algo que es estratégico porque abarca toda la empresa y abarca todos los elementos o todo el personal que labora en ella prácticamente. Y si vemos el ejemplo de la perspectiva del personal, pues está el desarrollar e implementar un programa de evaluación de desempeño. Eso puede ser una decisión estratégica, porque tiene que ver con medir a la gente, ver que, de acuerdo a los resultados, qué capacitación se les tiene que dar, ver cómo está el retorno de inversión de la capacitación y qué tan efectivo está resultando con respecto a la alineación con los procesos, ver si los procesos realmente se mejoran a través de esa capacitación. Un programa de evaluación es algo grande. Entonces, desde el punto de vista de si es objetivo estratégico o no, por supuesto que se puede considerar estratégico. A diferencia de un objetivo operativo, que es ya, por ejemplo, capacitar en ISO 9001 al personal de producción para este año, para este mes, para este trimestre. Eso es algo muy específico. Aquí solamente no te vayas a confundir, no estamos diciendo que unos son mejor que otros. Primero tienes que hacer los estratégicos y de los estratégicos desarrollas los operativos. En el siguiente video vamos a ver el desarrollo de las estrategias y las iniciativas o proyectos. Pero para ello necesitábamos tener primero objetivos estratégicos de tal manera que esas estrategias estén alineados con el cumplimiento de los objetivos. Se te va a facilitar más cuando lo veas ya todo cómo lo vamos armando. Pero lo que es importante es que al hacer las iniciativas o esos proyectos de mejora que vamos a tener, dentro de los proyectos de mejora se deben de tener indicadores operativos y esos indicadores deben de tener un objetivo operativo. Es decir, a dónde queremos llegar en partes específicas de la operación sin importar de qué departamento estemos hablando. Recuerda que cuando hablamos de objetivos operativos no estamos hablando del área de producción, sino que estamos hablando de objetivos que tengan que ver con todos aquellos departamentos cuya operación hacen que la empresa pueda cumplir con su promesa de valor que está haciendo hacia los clientes. Bueno, y en este esquema ejemplo, aquí vamos a ver la parte, aquí podemos ver a qué nos referimos cuando decimos que tienen que estar alineados. Si yo hago un programa de capacitación, que es resultante de un programa de evaluación de desempeño, me puedo certificar en ISO 9001, porque ese puede ser uno de los objetivos de proceso que tengo para este año. Pero necesito primero hacer un programa de capacitación que contemple ISO 9001 para poderme certificar. El poderme certificar me va a ayudar a conseguir más clientes porque tal vez en el mercado en el que yo me muevo, obtener esa certificación me facilita la entrada y poder conseguir mucho más clientes. Si consigo más clientes, me va a ayudar a mejorar mi rentabilidad. Esto significa alinear los objetivos. Alinear un objetivo implica que de todos los objetivos tengan una secuencia lógica del por qué los estamos metiendo, no solamente porque sea un capricho o sea porque se oye bien. Yo tengo que poder visualizar en cada uno de los objetivos de mi negocio si está esta alineación, si está cumpliendo con algo que me va a permitir lograr el fin último que quiero con mi empresa, que por lo general en el 99.99 de las empresas es ser más rentables, tener mayor utilidad. En la medida que estén alineados va a ser mucho más fácil que se pueda cumplir eso y sobre todo que podamos detectar áreas de oportunidad. Y pues bien, esto es lo que tenemos que decir sobre los objetivos estratégicos. Con los siguientes videos te va a quedar todavía más claro cómo hacer esa alineación. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que dedicas a ver nuestros videos, a compartirlos y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.